especialmente nosotros los paraguayos y paraguayas. El libro que ustedes van a tener ocasión de ver hoy en la presentación a través de su propia autora se llama, y el nombre lo dice todo luego, Originarias, de la escritora Estela Franco, que hoy nos recibe. Encantado de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Encantadísima, y por fin, después de un largo tiempo de que estamos tentando, casi nos hizo bloqueo la pandemia y todo esto, nos hizo su parte. En muchos sentidos nos afectó. Sí. La pregunta es, sí, antes de entrar en Originarias, sí, ¿cómo surge, vos me decías, tu interés por los pueblos originarios de Paraguay? Sí, bueno, realmente yo hice como un clic en mi vida hace 7 años realmente, fue cuando yo no tenía el conocimiento del saber ser indígena. Bueno, pero me di la oportunidad a través de un seminario, recuerdo, en el Centro Cultural Juan de Salazar, que fue organizado por Lea Schwartzman, recuerdo bien, estaba Ticio Escobar, un montón de personas que justamente trabajan en el indigenismo. Y me di la oportunidad y lo hice todo. Y a partir de ahí, mi curiosidad, librerías, archivos, todo lo que sea temas indígenas, me empecé a conectar con los temas indígenas realmente, con las mujeres indígenas, las comunidades indígenas. Entonces, realmente casi toda mi producción literaria tiene mucho contenido de eso, ¿verdad? Entonces, es como que no me pude apartar hasta ahora y decidí, como he venido trabajando desde ese momento, con relatos, cuentos, micro relatos incluso, ¿verdad? Entonces dije, yo venía juntando todo eso y ya tenía la perspectiva de presentar Originarias en algún momento. Desde el origen el título fue Originarias. Eso te iba a preguntar, ¿siempre pensaste en Originarias? Siempre. Para mí Originarias es realmente, es hablar, Carlos, es hablar de la tierra, es hablar de la madre tierra, es hablar de bosques, es hablar de manantiales, es hablar de la cultura medicinal, de la cultura indígena completa, ¿verdad? Ancestral totalmente. Entonces yo dije, qué mejor nombre siempre, y como estamos hablando de las mujeres específicamente, me he orientado mucho. ¿Por qué? Porque la mujer es, en la comunidad, es por donde fluye todo. Ella es la que se conecta justamente con la naturaleza, a partir de ella. ¿Por qué? Porque ella trabaja, ella va por el agua, ella trae el agua, ella va por las plantas, ella va y produce a través de eso, ¿verdad? Es un poco eso. Pero apasionante, es porque hay que tener en cuenta que en Originarias tenemos, por un lado, cuentos, sí, tenemos por otro lado relatos, y hay luego textos muy breves que son de una página. Sí. Incluso de microrelatos. Microrelatos. Y sí, ahí te pregunto lo siguiente, cuando hablamos de pueblos originarios, en Paraguay, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos? ¿Qué se sabe al respecto? De pueblos originarios, lo que te puedo decir, el artículo 62 de la Constitución Nacional nos dice que tenemos 19 pueblos preexistentes, ¿sí? Y ellos históricamente ocuparon, el 75% del territorio nacional, que serían más o menos unos 300.000 kilómetros cuadrados, unas 30 millones de hectáreas. O sea, ellos realmente, esta tierra es de ellos, siempre le perteneció a estos pueblos, ¿verdad? Entonces pensé, como no hay mucho trabajo desarrollado, más todavía con la mirada hacia la mujer, ¿verdad? Hacia la mujer ancestral, indígena, entonces acá en este libro cabe todo. Está justamente eso, hablamos históricamente del sufrimiento de la mujer, específicamente de la mujer. Sufrieron la saca, sufrieron en tiempos de la llegada de los españoles a estas tierras, ¿verdad? Ellas fueron las que más sufrieron, porque el término pérdida siempre estuvo con ellas, ¿verdad? Se empezaron a perder de todo, y ahora, en la actualidad, tenemos muchos problemas todavía. Sí, para nosotras, las mujeres paraguayas, al decir indígena, ¿verdad? Nos cuesta la equidad, Carlos. Nos cuesta ubicarnos, nos cuesta surgir, cuanto más a ellas, ¿verdad? Que tienen que venir a Asunción a pelear por sus derechos, por la comunidad, pero ellas siempre quedan como rezagadas, relegadas de todo. Y ahí te quiero ir pidiendo que vos nos vayas explicando algunos textos muy interesantes. Decime, leí con mucha atención, ¿de qué se trata el Lago Conjurado? Lago Conjurado ganó el segundo premio
del lago Pacaraí. Consta de 2 cuentos, hay 2 cuentos que son ganadores ahí, del segundo premio del Cabildo y la Fundación Lago Pacaraí. Realmente ahí estoy relatando la historia del pueblo franciscano cuando llegó a lo que es hoy Areguá, ¿verdad? Sí. De Pacaraí, ¿verdad? Y ahí estaba asentada una comunidad indígena. Y esa es una leyenda, Carlos, Sí. de cómo brotó el lago Pacaraí, ¿sí? Entonces... ¿La leyenda qué dice? Y la leyenda dice que a la llegada de los franciscanos por Fray Luis de Bolaño, Sí. que justamente venía a esas tierras, entonces, ¿cómo es? Se enfrentó a unos indígenas, que no dice que parcialidad o Sí. etnia, entonces, pero justamente hubo como una riña entre ellos y los franciscanos se mostraron pacíficos, ¿verdad? Y de pronto hubo un temporal, cosa así, ¿verdad? Un temporal y empezaron a correr todo por su vida, más o menos, Sí. como se dice, empezó a llover muy fuerte. Y llovió, es más o menos como el arca de Noé, Sí. porque eso se inundó completamente. Y entonces, justamente fue Bolaños el que calmó las aguas y pidió a Dios que se calmara todo, y es como que ahí empezó la zona, los indígenas también, a escuchar la voz de Bolaños, ¿verdad? Y a convertirse también. Entonces Es fue una leyenda sobre la creación del lago de Pacaraí. sí. Vos sabés que es apasionante el cuento. Y hay otro, Despojo de Nómades. ¿Podés decirme? Es fuerte ese cuento. Dios mío, ese es el cuento que quizás, realmente ese cuento es lo que a mí, fue el inicio, ese es el origen. Ah, ese es el origen. Ese es el origen, justamente, ese fue el primer cuento que yo narré. ¿Y de qué va hace Despojo de 7 Nómades? años. Explicarle a la audiencia. Bueno, justamente el personaje acá, quien relata, es una mujer. Sí, es la esposa del cacique. Y ella cuenta precisamente ese dolor que sufre ella y toda la comunidad cuando reciben la notificación de que tienen solamente 3 días para abandonar esas tierras ancestrales, porque ha sido vendida a un extranjero, ¿sí? Sabemos nosotros que la pérdida de la tierra es un drama constante y que todavía tenemos ahora un montón de comunidades indígenas peleando por sus tierras. También está ahí narrado Sahuayamaxa. Sí. La restitución de la tierra Sahuayamaxa, cuando una comunidad internacional le increpó al Estado paraguayo para que le retorne esos 14.404 hectáreas de tierra, después de 23 años de estar en la ruta, de vivir en la ruta, Carlos. Entonces ahí estoy narrando justamente el tema de la tierra perdida, de la tierra vendida, la tierra ancestral vendida, también la restitución de Sahuayamaxa, como vamos al lado conjurado, ella pierde todo, siente que pierde no solamente la tierra, sino el territorio ancestral indígena. ¿Quién siente ¿Qué es eso? el territorio? ¿Qué es el territorio? Es la cultura, Sí. porque la cultura constitucional está arraigada a la tierra, a ese pedazo de tierra, por decir, esos kilómetros que les pertenecen, porque ahí está su sabiduría, el acervo cultural indígena. Este libro por eso me lleva a pensar en una expresión. Es la trayectoria y la travesía de un despojo realmente Es lo un que acá se despojo, puede ver. es un despojo, y justamente por la manera en que ocurre el despojo de la tierra, viene, dice, al tercer día llega un camión transportador de ganado. Exacto. Y arriba sus Por eso. bártulos, con lo poco que tenían, ¿verdad? Y realmente cuento ahí justamente de que tuvieron 3 días místicos de oración con la Madre Tierra, de oración a los ancestros y todo eso para no perder, pero pudo más el egoísmo y todo eso, ¿verdad? De lo surgido como negocio, ¿verdad? Efectivamente. Y emociona mucho. Es un cuento, yo lo leí el libro en su momento, dedicado a Ticio Escobar sobre las hormigas en particular. ¿Poder relatarnos esto? Bueno, justamente eso fue, ¿sabes qué ocurrió una madrugada cuando yo desperté y soñé así? Tenía un sueño sobre solemos ver los caminitos que hacen las hormigas al andar por ahí, ¿verdad? Y es como que es algo tan cotidiano en el campo, ¿verdad? De ver, no es nada trascendental. Entonces dije yo no puedo
eso soñé, me desperté y tomé nota. Sí. A la mañana, cuando me levanté, dije yo, bueno, la hormiga, el camino de la hormiga. Y justamente dije yo, una mujer de vuelta al personaje, como que ella se despierta, como yo me desperté, porque Sí. para mí fue un despertar totalmente esto, a este tema de las mujeres indígenas en específico. Entonces dije yo, ella se despertó, yo me desperté. Le despierto a ella en la madrugada, a esta mujer indígena, y ella va por agua, ¿sí? Va en busca del agua de todos los días. Pero ella ve su monte, es algo cotidiano para ella, pero algo en particular le llamó la atención, como nunca, era ese caminito, esa fila de hormigas, llevando el avío, digamos, ¿verdad? Yendo con el bailoteo de las hojas, ¿verdad? Y todo eso, y le llamó la atención. ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Quién es la lideresa? ¿Verdad? Como ahora estamos fuertes, justamente las comunidades indígenas se están fortaleciendo con el liderazgo de las mujeres, están procurando, están haciendo mucho. Y entonces yo dije, con Ticio aprendí mucho, realmente es un maestro para mí. Yo aprendí muchísimo sobre el tema y yo por eso le dediqué. Te entiendo. Sí, Y queda un punto final que es muy peculiar porque es muy lírico. Son 2 renglones. Amor mío, que me deshojas y desgranas como chala, devuélveme la vida con un beso. ¿Cómo surgió esto? Y surgen cosas que a veces uno no se explica, ¿verdad? Yo me imaginé justamente el fruto del maíz, ¿verdad? Que uno va deshojando, ¿verdad? Y es un poco, vamos a decir, algo erótico que estamos diciendo, él me está desvistiendo, ¿sí? Y que al desvestir totalmente queda el maíz, entonces queda ella desnuda, entonces ¿por qué no? Tenemos que hablar también de eso, del amor, del romance. Buenísimo está, sí, buenísimo. Indígena. Vos me decís que originaria finalmente Servilibro en la Plaza Uruguaya distribuye, vende. ¿Cómo es esto para la gente que quiera comprarlo? Sí, está en venta en Servilibro, ahí en la Plaza Uruguaya. Gracias, Estela, muy amable. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Gracias. Estela Franco, les recomiendo Originarias para entendernos a nosotros mismos, a las mujeres de nuestra historia, a aquellas que estuvieron aquí en términos ancestrales. Volvemos enseguida.